Si en la vida una imagen dice más que 1000 palabras, en geopolítica, una imagen puede significar el cambio de las reglas del juego, el desplazamiento del poder o incluso el inicio de una nueva era. Y la imagen de hoy, mis amigos, es tan impactante como también desconcertante. Déjenme les muestro algo. Este es el nuevo billete de 100 BRICS, de la moneda de los BRICS, presentado obviamente por el grupo de los BRICS, que como muchos de ustedes ya saben, incluye a India, a Brasil, a Rusia, China y a Sudáfrica. ¿Notan algo raro en las banderas del billete? Uy, pero hasta en grandote, Estados Unidos mexicanos, República Bolivariana de Venezuela, ¿Sí? República Argentina. Véanlo bien, hay una bandera, como dice Alba, que no se supone que tendría por qué estar allí, ¿verdad? Es nada menos que la bandera de México. ¿Por qué está allí? ¿Es un coqueteo geopolítico? ¿Es una especie de anuncio a voces sobre la posible inclusión de México en este club de economías emergentes? ¿Es su próxima meta? Y si fuera así, ¿cómo responde México? Recuerden que no estamos hablando de cualquier grupo, ¿eh? Los BRICS son ahora ya responsables del 23% del Producto Interno Bruto Global. Tienen el 42% de la población mundial en su mano y representan a más del 16% del comercio mundial. Estos son números que no son pequeños, no son poca cosa. En un mundo sobre todo donde el dólar estadounidense ejerce una influencia abrumadora. Estos países están buscando reducir su dependencia de esta moneda, del dólar. ¿Y saben cómo planean hacerlo? Pues, en una palabra, expansión. Ustedes recuerdan que en la cumbre de Johannesburgo, el grupo de los BRICS acaba de abrir las puertas a Irán, Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos. Y aquí es donde entra México precisamente. Un objetivo que sería, por cierto, la corona de sus adhesiones en América. Y también sería, por cierto, un golpe letal al dólar. Pero hay algo aquí, a pesar de que la bandera mexicana ondea en este billete, amigos, simbólico. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha mostrado muchísima cautela al tocar este tema. Incluso, recientemente dijo que él prefiere centrarse en la relación con Estados Unidos a través del TEMEC y que se mantendría al margen de cualquier tema relacionado con los BRICS. Bueno, vamos a ver en sus propias palabras qué fue lo que dijo y después vamos a ver por qué y cuál es el as que tiene bajo la manga. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rechazó el martes la idea de crear una moneda común en América Latina. Nosotros no estaríamos de acuerdo en eso. Nosotros, por muchas razones, tenemos que seguir manteniendo como referencia al dólar. El lunes, antes de la cumbre de mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se realiza en Buenos Aires, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el de Argentina, Alberto Fernández, afirmaron que explorarán la posibilidad de desarrollar un mecanismo de intercambio comercial en el que se utilice una moneda común y así reducir la dependencia del dólar. Ahora, la pregunta es, ¿está el presidente mexicano perdiendo una oportunidad de oro o simplemente está jugando sus cartas de otra manera? Si México está en este billete de los BRICS, ¿por qué no está en el club? ¿Qué papel juega? Porque es más que claro que está más que bienvenido donde está ahí. ¿Qué papel juega este movimiento geopolítico en la economía mexicana? ¿Y cuál es el as bajo la manga de López Obrador en todo esto? Bueno, de esto vamos a hablar en los siguientes minutos y vaya que es interesante. Primero, no es sencillo, pero es bastante interesante. Primero, ¿qué es todo esto del billete de 100 BRICS? ¿En dónde vale? ¿Cómo se usa? Bueno, la idea de una moneda común en América Latina, por cierto, está tomando cada vez más fuerza entre países como ustedes vieron aquí entre Argentina y Brasil. Ya están de hecho en las primeras etapas para establecer este sistema de intercambio comercial que les va a permitir precisamente reducir la dependencia del dólar estadounidense. Pero la pregunta es, aunque suena muy bien, como un buen plan, ¿por qué el presidente de México decide mantenerse al margen total de este bloque? Miren, cuando escuchamos hablar de este proyecto de los BRICS, de una moneda común, se nos viene a la mente, por ejemplo, el euro. Solo que esto es muy diferente. En el caso de Argentina y Brasil, Argentina no está hablando de una moneda única que vaya a reemplazar al real brasileño o al peso argentino,
Se trata más bien de una unión latina, al estilo de la zona euro, pero con un proyecto para tener una unidad de cuenta, un intercambio común con fines comerciales y financieros. Para decirlo de otra manera, es algo que va a facilitar el comercio entre varios países como Argentina y Brasil, sin necesidad de que usen dólares. Y aquí es donde está la principal encrucijada, amigos. Sobre la pregunta principal, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador ha rechazado la idea de una moneda común? La respuesta, amigos, es bastante compleja, pero se puede resumir en una palabra que él dijo: el dólar. México tiene fuertísimos vínculos comerciales con Estados Unidos. Y nuestra moneda, por cierto, el peso mexicano, siempre se compara, siempre, y se mantiene en referencia con el dólar estadounidense. Nos guste o no, sus suertes están muy, muy unidas. Los miles de millones que se envían cada año a México en forma de remesas no son en BRICS, no son en yuanes, son siempre en dólares. Y comenzando con eso, para el presidente López Obrador y para el país, pasar a una moneda común latinoamericana podría presentar riesgos significativos para la estabilidad de lo que hoy conocemos como el superpeso. Pero hay algo mucho más profundo que esto, ¿eh? Hay factores geopolíticos que son parte del TEMEC, del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, y esa es una alianza que Obrador no está dispuesto, al parecer, a comprometer, especialmente por algo. Ahora, piensen en esto. México hoy es la 14ª economía más grande del mundo según el propio FMI. Esto no lo era antes. Con un PIB de aproximadamente 1.6 billones de dólares en este 2023. Se considera, por eso, que es una de las economías emergentes más importantes del mundo y tiene relaciones comerciales muy fuertes, no solo con Estados Unidos, también con la Unión Europea, también con China, también con Japón. Por eso, si México se uniera a los BRICS, definitivamente tendría mucho que aportar. Por eso los BRICS están coqueteándole, guiñándole el ojo, poniendo la banderita en el billete, como diciendo: Mira rey, qué bonito se ve. aquí eres bienvenido, te ves bien aquí, ¿no? Claro. Es que yo creo, honestamente, que puede unirse a los BRICS. Ok, sigue con el dólar porque recibes remesas en dólar, pero también tienes tratados de comercio con Latinoamérica, con los países que pertenecen al BRICS. Sigue tus tratados con la moneda del BRICS. Tus tratados con Estados Unidos y Canadá, continúalos en dólares. Sí, esa Sería es una manera de diversificar. Sí, en primer punto, pero es la encrucijada precisamente que tiene ahorita el presidente de México. ¿Puede México realmente permitirse el lujo de alejarse de una economía tan estable como la de Estados Unidos? ¿O puede diversificar también al mismo tiempo sin pelearse con alguien? Pues es que, honestamente, no es si México pueda permitírselo. Nosotros conocemos muy bien a nuestro vecinito del norte. Tendría que ser si nos los permitiría el vecino diversificar, porque sí, ahí van sus intereses y ya sabemos cómo se mueven las fichas en sus intereses. Definitivamente hay una presión fuertísima seguramente ahí también. Y por otro lado también, en estos momentos, Estados Unidos nos ha abrazado, Alba. Sí, porque nos quiere mucho. Nos ha abrazado literalmente, económicamente, para decirnos: mi amor, si yo me caigo, te llevo conmigo entre las patas. Juntitos hasta el final. Juntitos hasta el final. Recuerden que nuestra economía mexicana, amigos, ha sido reconocida ya como un fenómeno a la que, por cierto, lo han llamado el superpeso. Hemos ganado muchísimo poder en muy pocos meses. Miren, ¿sabían que el tipo de cambio del peso mexicano ha disminuido 2 pesos con 42 centavos en solamente 7 meses? Eso es un récord sin precedentes. No es cosa menor. Por eso vale la pena preguntarse qué hace que el superpeso sea tan poderoso y analizar si unirse a los BRICS comprometería la fortaleza de ese llamado superpeso. Miren, según los expertos, hay 3 factores claves que hacen esta fórmula del superpeso: remesas, diferencial de tasas y una mejor percepción por el fenómeno del nearshoring. Eso es básicamente lo que tenemos. Esos son los 3 componentes del superpeso. ¿Por qué son tan relevantes? Ahí les va. Las remesas representan una fuente crucial de ingresos de millones de hogares mexicanos. Y lo que es más importante, generan un flujo constante de dólares estadounidenses que se cambian por pesos. En junio, como ya mencionamos, las remesas alcanzaron niveles históricos de 5.572 millones de dólares. Un aumento del 8.3% en comparación, por cierto,
con el mismo periodo del año pasado. ¿Y saben qué significa eso? Cuando se cambian más dólares por pesos, la moneda mexicana se fortalece. Así que cuando los mexicanos que trabajan en el extranjero envían dinero a casa, se está reforzando el valor del peso mexicano. Y luego está la siguiente clave, el diferencial de las tasas. ¿Qué significa eso para nosotros, pues? Que suena como algo muy complicado. Miren, imaginen que ustedes son inversores internacionales con un poco de dinero para invertir. ¿Dónde lo colocarían ese dinero? En un país donde pueden obtener mayores rendimientos, obviamente. Ahora, curiosamente, el Banco de México está ofreciendo tasas de interés del 11.25%, mientras que Estados Unidos, la tasa de intereses de la Fed, de la Reserva Federal, está en 5.25 y 5.50. Ese es el rango de oscilación, ¿no? O sea, estamos diciendo que el peso mexicano tiene el doble de rendimiento en los mercados internacionales que el dólar. El mayor rendimiento que ofrece México está trayendo a más inversores que compran pesos para invertir y eso fortalece muchísimo la moneda. Es una ley de simple oferta y la demanda, pero con tasas de interés como cebo. Ahora, a todos nos gusta la idea de que las cosas estén más cerca, más accesible. Por ejemplo, pues que mejor que tengas un Oxxo cerca, que tengas un Chedraui cerca, que tengas un Walmart cerca, una gasolinera. Y en el mundo empresarial, esa es precisamente la tendencia que estamos viendo y se llama nearshoring. ¿Y saben cómo está afectando esto al peso? ¿Y cómo nos compromete aún más a la suerte del dólar? México comparte una frontera gigantesca con Estados Unidos y eso le da una ventaja geográfica envidiable, porque gastar dinero y tiempo enviando productos desde China, ¿por qué hacer eso? Sí, puedes hacerlo pasando la raya del lado mexicano. Por eso, varias compañías estadounidenses están trasladando sus operaciones al sur de la frontera. Y esto no solo genera empleo en México, también significa un flujo constante de inversión. Y con eso nuevamente el superpeso se sigue fortaleciendo. Solo que amigos, no todo es color de rosa, ¿eh? Siempre hay un lado riesgoso. El problema es que el superpeso se ha fortalecido tan rápidamente al depender fuertemente del dólar estadounidense por todas las inversiones que están llegando. Y el peso también se ha convertido en víctima de las fluctuaciones turbulentas de la economía estadounidense. Por eso, todo lo que afecta al dólar afecta al superpeso en estos momentos. Y lamentablemente, por ejemplo, hace unos días Fitch, ¿se acuerdan ustedes que degradó la calificación crediticia de Estados Unidos? ¿Y qué sucedió? El dólar se fortaleció como activo de refugio y eso hizo que el peso mexicano se depreciara muy brevemente. Afortunadamente, su recuperación fue casi instantánea. Y aquí está la clave. El peso no vive en una burbuja aislada, está fuertemente atado al destino de la economía estadounidense. Cada vez que hablamos de qué tan fuerte es el superpeso, ¿con qué lo comparamos? ¿Cómo decimos? ¿A cuánto está el peso? Y siempre hacemos la referencia con el dólar, no con el yuan, ni con el rublo. Y esa es una de las preocupaciones más grandes del presidente de México, seguramente al desmarcarse así de los BRICS. Pero hay algo más en juego, la deuda externa. Recuerden que una serie de angelitos estuvo agarrando mucho dinero en deuda externa y comprometiendo obviamente todo eso en dólares. Estábamos hablando de que México tenía una deuda externa de aproximadamente 466 mil millones de dólares para el cierre del 2020, solamente nada más en ese cierre. ¿Y saben por qué eso es tan importante? Porque la deuda también se paga en dólares, porque así fue como se pidió. Y un peso fuerte significa que la deuda se vuelve más chiquita. En cierto modo, el superpeso está ayudando a México a lidiar con su deuda externa de una manera más fácil. Entonces, ¿qué estamos viendo, amigos? Un peso mexicano que está dando un rendimiento estelar, impulsado por factores tanto como internos como externos, pero no olvidemos que está jugando en un campo lleno de incertidumbres financieras. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la Fed de Estados Unidos, la Reserva Federal, decide elevar significativamente todavía más sus tasas de intereses? Eso va a desencadenar una fuga de capitales de México y obvio va a afectar la fortaleza del superpeso. Y aquí llegamos al corazón de la pregunta, amigos. Todo sistema económico tiene su punto débil, ¿eh? Si el peso es fuerte ahora, porque lo es, habría que preguntarse si es susceptible a algo. Dependemos de muchos factores que están fuera de nuestro propio control.
Así es la economía mundial en sí, no hay una sola economía que sea diferente. México hoy está disfrutando de una estabilidad y una fortaleza del superpeso que no habíamos visto. Pero no hay que olvidar que la economía global, amigos, siempre tiene esa rayita delicada, ¿no? De muchos juegos que se combinan. Ahora, aunque esos factores afortunadamente han sido positivos para el peso mexicano, también hay riesgos. ¿Por qué? Porque el peso está estrechamente ligado a la economía estadounidense. Recientemente el tipo de cambio subió debido al fortalecimiento del dólar como activo de refugio. Después, como decíamos, de que Fitch había degradado su nota, ¿no? Y eso es solamente una probadita de que seguimos ligados a las fluctuaciones de monedas extranjeras, principalmente del dólar. Ahora, hablemos de esto, que es tal vez lo más importante del tema aquí, de por qué se desmarca el presidente de México de los BRICS. La decisión de López Obrador de mantener la referencia del peso mexicano con el dólar estadounidense, amigos. Y yo creo que hay que hacernos una pregunta. ¿Es una estrategia acertada o es un movimiento arriesgado? Miren, parece que si vemos las cifras, López Obrador podría estar aquí teniendo algo grande bajo la manga. ¿Qué pasaría con el superpeso si México se alejara un poquito del dólar y le coqueteara a los BRICS? ¿Estaríamos aprovechando la oportunidad de capitalizar este fenómeno? ¿Y por qué esa perspectiva es tan importante? Bueno, es muy simple, amigos. Los inversionistas extranjeros están apostando fuertemente al peso mexicano por el nivel de rendimiento que supera casi al doble al dólar en estos momentos. Según el Banco de México, la inversión extranjera directa aumentó en un 14.8% tan solo en el primer trimestre del 2023, comparado con el mismo periodo del año pasado. ¿Cuál es el temor del gobierno de México? Imagínense que ese flujo de inversión se desplomara porque México decide hacerle caso al guiño del billete de los BRICS y abrazar una moneda común en Latinoamérica, por ejemplo. Sería como arrojar un balde de agua fría a un motor sobrecalentado en la economía mexicana. Entonces, amigos, todo lo que genera cierta incertidumbre en los mercados financieros siempre tiene una consecuencia en la bolsa. Podríamos decir tal vez que López Obrador está protegiendo la economía del país jugando en una banda que él considera segura, y hay quienes pueden decir que debería de arriesgarse para ganar todavía más, con el riesgo tal vez de perder o tal vez de ganar mucho más. Es como estar en el casino en Las Vegas. Mientras estás ganando como nunca antes lo habías hecho, ¿qué haces? ¿Te retiras con el dinero que tienes? ¿O te la juegas por más con riesgos de ganar más o de perder lo que ya tienes, ¿no? Hablando de riesgos, por cierto, otro dato que no hay que olvidar, amigos, es que el nivel de reservas en monedas extranjeras que tiene México supera los 200,000 millones. ¿Pero saben de qué? De dólares. Esas reservas, que son un amortiguador contra cualquier crisis económica, están en dólares. Y el hecho de que estén en dólares muestra el nivel de confianza y compromiso que tiene México, digo, no ahora, desde siempre, en la moneda estadounidense. Por eso yo creo, amigos, que lo que podemos leer aquí entre líneas es ese mensaje que es una decisión que solamente el que esté jugando puede tal vez comprender. Porque si has sido un buen jugador, una mano más tal vez te puedes arriesgar y te va a ir muy bien. O tal vez puedes decir, me retiro ahora que me ha ido estelarmente bien y ya no me arriesgo porque puedo perder lo que tengo, ¿no? Tal vez ese es el mensaje que estamos viendo del gobierno de México, porque lo que estamos viendo aquí es este mensaje entre líneas de ¿por qué cambiar de caballo a medio camino de la carrera, especialmente cuando tu caballo está ganando, ¿no? ¿Y qué significa eso para el futuro de México? En simples palabras, para que el superpeso continúe su tendencia alcista y busque nuevos mínimos, va a tener que superar esos 3 factores claves que vimos del mercado de divisas, ¿no? Y cada uno va a ser más sólido que el anterior. Sinceramente, siempre nos va a quedar la espinita, amigos, de si vale la pena arriesgarnos un poco más, diversificar un poco más, poner los huevos no todos en la misma canasta. Y tal vez por el otro lado, en estos momentos en donde al peso le ha ido súper bien y por eso se llama superpeso, comprensible también esta otra actitud de decir, no me la juego porque no sé cómo pueden interpretar esto los mercados. Me parece que ambas posiciones son comprensibles y ambas tienen un riesgo de ganar más o de quedarse como estamos, que no está nada mal, Alba. Pues sí, es que sí es una... ahora sí que es un volado. Sí. Sí. Pero pues yo sí soy de la idea de diversificar. Uno no puede tener todos los huevos en la misma canasta. Y menos poner todos los huevos en la misma canasta
con un vecino tan rencoroso. Mira, francamente yo también. Nada más que te voy a decir algo. Es como cuando vas al casino y ves que le está yendo muy bien al que está en la mesa apostando y le dices, no seas güey, apuéstale más. Y de pronto dices, bueno, el que está jugando es él, le está yendo bien, la neta, ¿no? Él sabrá su juego, pero desde mi punto de vista yo creo que te está yendo tan bien que podría irte mejor, ¿no? También hay historias que dices, no, dices, lo perdió oye, todo, ¿no? Te está yendo muy bien en esta mano, pues apuéstale un poquito a la otra, te puede ir mejor. Sí, o puede que no, ¿verdad? Puede que no, pero no perdiste todo. Sí. Diversificaste. Muchas gracias a nuestro amigo José Blanco por tu super chat, amigo, en ambos canales. Y dice nuestro amigo 1111 Mr. Palomino, yo leí hace mucho que Estados Unidos, Canadá y México iban a crear su moneda como el euro, pero se llamaría Amero y que sería creada cuando el valor de las monedas de cada país sean casi igual. Sería muy bonito, amigo, honestamente, porque yo creo que no lo van a dejar los empresarios, las grandes empresas. Porque, por ejemplo, como les decía, siempre les ponemos el ejemplo, ¿no? Cuando trabajábamos en Honda, hay Honda también en México. Obviamente hacemos lo mismo, es el mismo tipo de trabajo, es una ensambladora, allá se hacen unos tipos de carros, acá se hacen otro, pero es exactamente la misma jornada laboral y a nosotros nos pagan por hora y allá les pagan por quincena. Y lo que nosotros nos ganamos en 2 días, allá es una quincena de trabajo. Entonces, a los grandes empresarios no les conviene, no les va a convenir porque entonces imagínense en cuánto se les encarecería eso, porque un automóvil que hacen en México que les sale mucho más económico, traérselo para acá es muy rentable. Y hablando de los automóviles que se llevan de aquí para México, esos automóviles en México valen por lo menos $30,000 canadienses más, porque lo estábamos checando con un amigo, ¿verdad? Que que le iba a comprar un carro a su hijo y estábamos viendo, dijo, no, están un poco fuera de mi presupuesto. Y estábamos viendo precios y yo cuando vi los precios le dije, oye, no, pero si aquí no cuesta tanto, ¿por qué? Nos metimos a la página de aquí y sí, la diferencia eran $30,000 canadienses. O sea, por lo menos en promedio un auto está costando entre 15 a $30,000 canadienses más en México. O sea que el auto que se llevan de aquí para allá no le pierden. Ellos siempre ganan. Ahora sí, como dicen, la banca siempre gana, los empresarios siempre ganan. Entonces, eso sería, no creo que tan fácilmente los dejen hacer eso. Bueno, mira, pero sería muy bueno. Vamos a escuchar qué dice la gente. Mira, dice Héctor IR, piensa como tú. No lo permitirían, pues México sería inmensamente rico. Pero antes de hacerse inmensamente rico, harían todo lo posible porque se hiciera inmensamente pobre. Porque iba a haber sanciones, iba a haber represalias, nos queda clarísimo, ¿no? Nos queda clarísimo que va por ahí el tema de mucha presión y también de que nuestras economías están sumamente ancladas. Pero repito, yo creo que diversificar, amigos, siempre es una opción tentadora en la mesa. Yo creo también que es bueno tener estas perspectivas porque en estos momentos, ¿cómo evaluaríamos a la economía de México? Yo la evalúo muy bien. Bueno, no importa lo que tú digas, los mercados internacionales. Los números no, como siempre digo, o sea, los números son eso, números son fríos. Ahí están los datos, porque luego dicen, no, ¿de dónde te sacas esos datos? Pues luego dicen, el gobierno de México los puede maquillar. Ok, el gobierno de México los puede maquillar, pero también hay calificadoras internacionales que no califican en base a los datos que da el gobierno, que ellos tienen sus propios datos, su propia manera de calificar. Si eso fuera, a Estados Unidos no le hubieran bajado la calificación. Entonces, desde ahí partiendo, hay muchos datos que refuerzan lo que luego les comentamos de los datos y de las cifras. Puede ser que no nos guste políticamente hablando, pero pues los datos están ahí. Dice Manuel H. Hernández, actualmente la economía está perdiendo la hegemonía del dólar, pero no se trata de competir, es de ser versátil. Totalmente. Fíjate, aquí en mi canal, nuestro amigo el Cuervo Sagrado de Plata, que ya apareció, amigo, ya se te extrañaba, dice, estaría yo en contra del Amero porque México perdería su banco central. Yo en la época de Calderón le proponía una moneda similar al gobierno y ahora veo estaba errado. Podría ser. Sí, porque ¿quién sería el banco? En esos tiempos también la economía estaba bien diferente. Ah, sí. Bien diferente, ¿no? Dice Marioneta, no conviene entrar a los BRICS porque significa invasión de Estados Unidos a México, de que habría una fuerte presión. Sí, una fuerte presión, sí, como ya sabemos cómo se la gasta nuestro vecino con sanciones, es donde no nos convendría.
Pero ahí está lo curioso. No le convendría a ellos y no nos convendría a nosotros. Sí, es como que la opinión de la gente. Mira, Sí. voy a ir poniendo aquí varios. Por ejemplo, 555XCD dice a México no le conviene porque si USA se enoja, va a elegir a otro país como su fábrica. Tal vez Colombia, seamos honestos, México depende demasiado. Fíjate que sí, pero realmente no nos está haciendo un favor, ¿eh? Favores no hay. No. Lo que hay es conveniencia. Y Claro. obviamente que México le queda más cerquita que ninguno. Mira, te voy a decir algo. Cuando Trump sobre todo se discutía mucho de esto, pero también aquí, o sea, el malestar a veces es que empresas estadounidenses de Canadá se van para irse a México. Quedan tal vez a la misma distancia de donde las necesitan, etcétera. Tal vez no, pero lo que voy es que los países colindantes son Canadá y México. Son los más cercanos. Y obviamente las fábricas estadounidenses dicen, pues me voy para México. La planta que tengo en Canadá me la llevo para México. ¿Por qué? Porque es más barato producir, porque el salario mínimo es más bajo, por lo que ustedes quieran, porque hay mejores impuestos, yo qué sé. Entonces, es más competitivo México en estos momentos. ¿Qué pasaría entonces si se lo llevan a un país que está más lejano? Se les iba a encarecer. Realmente, tanto como que nos haga, así como que tú digas, puta, qué favor, porque les quedamos muy bien. No, es la ubicación Negocio es geográfica. negocio. Sí, es la ubicación geográfica. Por eso también muchas empresas de China se están instalando en México. ¿Por qué? Por la ubicación geográfica, por el tratado comercial que tiene México con Estados Unidos y Canadá. Sacan ventaja. Al instalarse en México, obtienen la ventaja. Tiene toda la razón. Franklin, mira, dice, si por alguna razón la economía de Estados Unidos cae, las reservas de México, que están en dólar, se van a perder. Lo más lógico es que apuesten a otras economías. Mira, ponte que no se pierdan. Pero lo que sí es que ahorita para nosotros es la deuda externa se volvió más chica porque ahora el peso vale más frente al dólar. Le ganamos terreno, ¿no? Si perdiéramos terreno, pues nuestra deuda se vuelve más cara de pagar, Sí. ¿no? Pues sigue estando elevadita, ¿verdad? Bastante elevadita, pero pues con lo poquito que ha ganado el peso, pues ya no está tan elevadita, ¿va? Mira. Digamos que está. O sea, yo te voy a decir algo, dice Jonathan. Poco a poco se está desmantelando el dólar con esta guerra, Ucrania, Níger, etcétera, Taiwán. También Istmo va a llegar a su debido tiempo. O sea, lo que va a pasar y no por México, Alba. Va a pasar. Porque cada quien es responsable de su propio... Claro. De sus propias relaciones con el mundo, ¿no? No te puedes cerrar las puertas de todo el mundo, no te puedes pelear con todo el mundo y pensar que no va a pasar nada. Héctor Hernández dice, México debería recuperar el oro que tienen bonos de Inglaterra y repatriarlo para agregar un poco de oro, plata a las monedas. Eso lo hará más valiosa y fuerte. Sí, porque luego también uno nunca sabe, ¿eh? Sí, nomás que imagínense con los políticos que luego tenemos, No, sí. que se desaparezca el oro. O sea, es que estamos entre la espada y la pared, entre que se desaparezca en México, que nos los congelen en Inglaterra. Sí, ya le hubieran puesto ahí oropel en lugar de... Ya estuviera en la caja fuerte de alguna mansión algún de por político, ahí, de Coyoacán o de las... o en España, o en Francia, o en España, o en sí. donde ahora vivan, porque luego no se quedan a vivir ahí, ¿verdad? En los Panama Papers, Ujú. en los Pandora Papers, ahí están los lingotes de oro. ¿Creen que México debería de reconsiderar unirse a los BRICS? El 63% dice que sí, fíjate. El 36% dice que no. ¿Cómo ves? Yo estoy en ese 63% que dice que sí. Y el 1% se lo robó el INE. Tengan cuidado, pónganse abusados. Porque hay elecciones en Porque lugares hay hasta donde elecciones. los muertos votan, literal. Entonces, ahora sí, como decía el lema de voto por voto, casilla por casilla, que no nos robe el INE. Mira, vamos a ver qué pasa. Porque es que también yo creo que ahorita en un momento crucial en donde el presidente de México está cerrando su mandato, yo creo que también debe estar como... Yo creo que él tiene su corazoncito muy en el fondo y decir, no, ni le toques, como decíamos. A ver, si voy ganando la carrera, ¿para qué cambio de caballo a medio carril? Ya, así déjalo, el que venga verá. Y ya veremos. Claro. Ya Pues veremos. vamos a ver qué Ya. dice el nuevo o la nueva presidenta. No, pues va a ser nueva, eso es un hecho.
Pues sí. Pues ya, Bueno, hasta el momento para sí. ser realistas, ¿no? Pues sí, pero bueno, hay que dejar. El señor presentó su candidatura. ¿Quién sabe qué tal que te da la sorpresa? Uno nunca sabe. Pues si los votos fueran tickets de Cinépolis, puede que ganara, pero como no son. ¿No, Alba? A ver qué nos dices. Se la dejaste barata. ¡Qué ardilla! Pues yo nada más digo. Gracias por vernos. Recuerda que estamos en vivo por Twitch, por YouTube también, de lunes a viernes a las 8:45 hora de Toronto o 6:45 hora de México. Suscríbete y únete a nuestro programa en vivo hoy.